¿Has oído hablar del tren fantasma? ¿No? Entonces prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy hará que mires la noche de una manera diferente. Todos en la ciudad conocían la leyenda. A veces, lo desconocido es más aterrador que cualquier criatura que podamos imaginar, y el tren fantasma es la prueba de ello. Aparece siempre a la misma hora, en una vía desactivada, de donde nadie regresa. Parece una historia de película, pero créeme, esta es una historia real, y sigue acechando las noches de la ciudad hasta hoy. Cada noche, como si fuera una maldición, un tren antiguo emerge de la espesa niebla, cruzando la vía desactivada que nadie más se atrevería a recorrer. ¿Quién está a bordo? ¿De dónde viene? Y, lo más importante, ¿a dónde va? Lo más aterrador no es el tren en sí, sino el hecho de que nadie que haya subido a ese tren ha llegado jamás a su destino. Pasando de estación en estación, esos pasajeros no son personas normales. ¿Qué son entonces? ¿Almas perdidas? ¿Seres de otro mundo? O, peor aún, algo que aún no conseguimos comprender. Los más viejos de la ciudad, siempre que oyen el nombre Tren Fantasma, se callan, cruzan los dedos y susurran, como si se apartaran de algo que no debe ser tocado. Y aunque nunca se haya encontrado una explicación lógica, todos saben lo que es, un tren que no debería estar allí, un tren que viaja entre la vida y la muerte. Una historia repetida en susurros, una advertencia para nunca desafiar al destino. Pero, ¿será que alguien tendría el valor de investigar qué es lo que realmente pasa cuando el tren aparece? Entonces, alguien decidió ir tras esta historia. Un curioso, que pensaba que las leyendas solo eran eso, historias. Desafió lo que nadie más se atrevió a desafiar. Y esa noche, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué le pasó? Bueno, él es la razón por la que estamos aquí ahora, compartiendo esta historia contigo. Pero él, al igual que los demás antes que él, nunca fue visto de nuevo. ¿Crees que puedes escapar de esta leyenda? ¿O será que el tren fantasma ya viene hacia ti? Mantente alerta, porque lo que vamos a revelar ahora te dejará con la mosca detrás de la oreja. La pregunta ya no es si el tren existe, sino qué sucede cuando finalmente llega a tu estación. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llevarte tu curiosidad? ¿Existe un límite? Para un joven determinado, ese límite nunca fue claro. Siempre había oído hablar de la leyenda del tren fantasma, un tren que cruzaba una vía desactivada de la ciudad, desapareciendo como un espectro en el horizonte. Sabía de los peligros, pero lo que lo atraía no era el miedo, sino el deseo insaciable de desentrañar el misterio que todos intentaban evitar. Y esa noche, tomó la decisión que nadie más se atrevió, subir a bordo del tren maldito. ¿Qué lo esperaba allí? ¿La respuesta? Bueno, él apenas sabía que ese viaje lo llevaría a un lugar donde la razón y la realidad se perdían. La noche estaba más oscura de lo habitual, y una espesa niebla cubría la estación desactivada. El tren llegó silenciosamente, como si fuera una aparición. Las historias hablaban de la niebla que envolvía al tren, una niebla densa y sofocante, como si el propio aire intentara impedir que alguien se acercara. Pero él no dudó. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, y dio el primer paso hacia el tren. No había nadie para detenerlo. Nadie más se atrevía a entrar allí, pero él estaba decidido a entender qué sucedía dentro de ese tren, donde ningún pasajero parecía llegar a su destino. Pero, al subir a bordo, no sabía que ya estaba comprometido. Algo extraño estaba a punto de suceder. Dentro del tren, el ambiente parecía casi normal. El sonido de los rieles golpeando contra el metal, el leve crujir de la madera, todo estaba como debía, pero algo estaba mal. El aire estaba pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. El tren parecía estar en un estado suspendido, fuera de cualquier línea temporal. La sensación de incomodidad aumentaba con cada segundo, pero él intentó ignorarla. El tren siguió su ruta como si fuera un viaje común, pero pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Al mirar a los otros pasajeros, una sensación helada recorrió su espalda. Todos estaban en silencio, como si estuvieran en trance. Sus miradas fijas en las ventanas, pero con una expresión vacía, como si estuvieran esperando algo. A medida que el tren avanzaba, el joven se dio cuenta de que el tiempo se estaba distorsionando. En cada estación en la que paraban, el paisaje fuera de la ventana cambiaba, pero de una manera que no tenía sentido. Era como si el tren estuviera viajando entre dimensiones diferentes. El mundo afuera parecía fluir,
pero en la dirección equivocada. Miró a los pasajeros nuevamente, tratando de encontrar alguna pista, y entonces, en el preciso momento en que sus ojos se cruzaron con los de uno de ellos, algo terrible sucedió. El hombre, que parecía tan normal antes, tuvo su rostro desintegrado poco a poco, como si su carne se estuviera pudriendo frente a sus ojos. El pánico comenzó a crecer dentro de él, pero antes de que pudiera reaccionar, el tren continuó su curso, como si el mundo a su alrededor fuera irreal. Sabía que algo estaba mal, pero las puertas estaban cerradas. No había salida. Corrió hacia la puerta más cercana, desesperado por salir de ese lugar, pero la puerta no se abría. Fue entonces cuando miró al maquinista, una figura extraña que parecía ser parte del propio tren, otra presencia oscura en el escenario. El maquinista lo miró, y con una sonrisa fría, reveló la verdad que él ya temía: no puedes salir. Todos estamos atrapados aquí. Ahora eres uno de nosotros. Y fue en ese momento que supo, ya no estaba solo viajando en el tren. Estaba atrapado, como todos los demás, condenado a viajar hacia un destino sin fin. Y la pregunta que quedó en su mente fue: ¿cuántos más estaban allí, perdidos, esperando ser descubiertos? Los otros pasajeros estaban dispersos por el vagón, pero no parecían personas normales. Sus rostros eran inexpresivos, pálidos, casi como figuras que salieron directamente de una pesadilla. Sus ojos estaban vacíos, perdidos en algún lugar distante, como si estuvieran mirando una memoria olvidada hace mucho tiempo, pero que los mantenía atrapados en algún tipo de letargo. El tren seguía su curso, pero ellos no se movían. No hablaban. El silencio era denso, casi palpable, roto solo por el sonido de los rieles y el eco de un viaje que nunca debió comenzar. ¿Qué les había pasado? ¿Estaban vivos? ¿O eran solo sombras condenadas a viajar para siempre? El joven trató de apartar la incomodidad, pero lo que veía por la ventana solo empeoraba las cosas. Los paisajes, que deberían haber sido familiares, parecían distorsionados. En cada estación que pasaban, el paisaje fuera de la ventana cambiaba, pero no de una manera lógica. Veía campos floridos que se transformaban en desiertos áridos, montañas desmoronándose en ruinas y tormentas que se formaban y se disipaban en un abrir y cerrar de ojos. El cielo parecía claro, pero, al mismo tiempo, cargado de una tensión inexplicable. Era como si el tiempo y el espacio estuvieran siendo manipulados allí dentro, como si el tren estuviera cruzando más que solo distancias físicas. Estaba viajando a través de realidades, y nadie sabía qué estaba pasando. A pesar de intentar desviar la mirada, algo dentro de él no lo dejaba en paz. Una sensación creciente de desorientación lo invadía, y cuanto más intentaba entender lo que estaba pasando, más difícil se volvía. Los cambios externos eran desconcertantes, pero lo que realmente lo aterrorizó fue la percepción de que nada allí era lo que parecía ser. El tren no solo lo estaba transportando de una estación a otra, él estaba inmerso en un viaje dentro de sí mismo, enfrentando los límites de la realidad. Pero, ¿qué sucedería cuando llegara al final de este viaje? ¿Y qué pasaría con los pasajeros que estaban atrapados allí con él, en un estado que no podía entender? ¿Qué estaban realmente esperando? No lo sabía, pero sabía que necesitaba descubrirlo. Pero había una verdad aún más aterradora: ¿y si él fuera el próximo en entrar en ese estado vacío? ¿Y si comenzaba a perderse, como los otros pasajeros, sin darse cuenta de que la línea entre la realidad y la ilusión se había desvanecido? Miró a los demás una vez más, tratando de encontrar alguna pista, alguna respuesta. Pero sus miradas vacías no ofrecían nada. Estaban tan distantes de sí mismos que parecía imposible alcanzar la verdad que tanto buscaba. Empezaba a entender que no solo lo llevaban en un viaje por el tren. Lo llevaban a un lugar donde el miedo y la confusión reinaban, y allí, nadie jamás regresaba para contar la historia. Mientras el tren avanzaba en silencio a través de la noche, el joven observaba, cada vez más desconcertado, a los pasajeros a su alrededor. No hablaban. No se movían. Estaban allí, pero parecían no notar su presencia. A cada mirada furtiva, una sensación de inquietud aumentaba dentro de él. Algo estaba terriblemente mal. Sus rostros inexpresivos, pálidos y casi translúcidos, sugerían algo más allá de la muerte, algo como un limbo, un lugar donde las almas estaban atrapadas, condenadas a repetir el mismo viaje eternamente. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué estaban allí, sin poder liberarse?
El joven intentaba entender, pero cada vez más se veía absorbido por la extraña quietud del tren. A medida que el tren avanzaba, notaba algo aún más perturbador. Los paisajes fuera de la ventana no eran reales. No tenían sentido. En cada estación que pasaban, el paisaje cambiaba, pero de una manera tan distorsionada que no parecía tener conexión con lo que debería ser. Primero vio campos floridos, pero pronto se transformaron en desiertos áridos. Cielos claros y serenos dieron paso a tormentas violentas, y luego, como si fuera una pesadilla que nunca terminaba, el joven vio ciudades en ruinas, desmoronándose, sin explicación. Era como si el tren estuviera cruzando el tiempo y el espacio de forma aleatoria, sin ninguna lógica, como si el propio concepto de realidad se hubiera roto. El joven intentó apartar la mirada de la ventana, pero cada vez que miraba a los otros pasajeros, la sensación de desorientación se hacía más fuerte. Ese tren no seguía las reglas del mundo en el que él vivía. Sentía una presión creciente, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo que no podía comprender. ¿Qué estaba pasando allí? ¿A dónde exactamente se dirigía el tren? Más importante aún, ¿sería capaz de salir antes de que fuera demasiado tarde? Miró nuevamente los rostros de los pasajeros, esperando ver alguna señal de vida, algún movimiento. Pero no había nada. Solo ojos vacíos y la misma expresión distante, como si estuvieran atrapados en un lugar donde el tiempo no pasaba, donde el miedo y la desesperación eran eternos. Algo se estaba cerrando a su alrededor. La sensación de ser observado, de estar siendo absorbido por esa realidad distorsionada, lo dejó paralizado. Sintió el peso de la duda y la ansiedad. ¿Estaba soñando? ¿O estaba, de hecho, atrapado en una realidad que no podía entender? Lo que no sabía es que el tren no era solo un medio de transporte. Era una prisión. Y él, sin saberlo, estaba siendo arrastrado a un misterio que pocos se atreverían a desvelar. La pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría a continuación, o sería solo otro pasajero perdido, atrapado en la eternidad de un tren que nunca llegaba a su fin? Con el tiempo, el joven se dio cuenta de que la situación era más grave de lo que imaginaba. Miró nuevamente los rostros de los otros pasajeros, y al hacerlo, un escalofrío helado recorrió su espina dorsal. Los rostros comenzaban a desintegrarse, la piel se deshacía lentamente, como si estuvieran pudriéndose en un proceso lento e irreversible. El olor a descomposición era casi imperceptible, pero estaba allí, un hedor fétido que parecía escapar de los cuerpos, como si el tiempo estuviera corroyendo sus almas. Intentó gritar, pero su voz no salía. Todos estaban sumidos en un silencio sepulcral, sin notar su presencia. Desesperado, se levantó y se acercó a la puerta para salir, pero cuando la tocó, se dio cuenta de que la puerta no se abría. Estaba sellada, como si ya no fuera bienvenido en el mundo fuera del tren. Aquí está a traducción para o español. El tren continuaba su curso, sin rumbo, como si siguiera una vía que no llevaba a ningún lugar. El joven, tomado por el pánico, corrió hacia la cabina del maquinista, una figura extraña e inmóvil que mostraba indiferencia ante todo lo que sucedía a su alrededor. El maquinista lo miró, y con una sonrisa fría y siniestra, reveló lo que él ya temía: no puede salir. Todos estamos atrapados aquí. Todos estamos en el mismo lugar, destinados a viajar para siempre. El joven se congeló al escuchar sus palabras, sintiendo el peso de su destino cerrándose a su alrededor. No había escapatoria. El tren, ahora una extensión de la propia pesadilla, continuó su viaje eterno, con un pasajero más perdido en la infinitud del tiempo, atrapado en una realidad distorsionada y sin fin. Ahora que conociste la historia del tren fantasma, no podemos dejar de preguntarnos: ¿estás listo para enfrentar lo que sucede cuando la línea entre la vida y la muerte se desvanece? Si esta historia te dejó con escalofríos, imagina lo que más tenemos reservado para ti. Si aún no te has suscrito al canal, no pierdas la oportunidad de explorar más misterios como este. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos que te harán cuestionar todo a tu alrededor. Y si te gustó esta historia, deja tu like y comparte con tus amigos para que ellos también descubran qué sucede cuando lo desconocido toma control de nuestra realidad. Hasta el próximo viaje, y quién sabe, tal vez nos encontremos nuevamente en el tren fantasma.